Baruch haba Beshem Yahuwah Am Yisrael. Le saluda el Moré Abiyahu Ben Yisrael. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta enseñanza que he titulado ¿Por qué Yahuwah permitió la esclavitud? Es una de las preguntas que muchas veces nos hemos preguntado si solamente sucedió para el Am Yisrael o también sucede en nuestros días. ¿Qué es lo que Yahuwah quiere mostrarnos a través de esta enseñanza? Y vemos precisamente a un pueblo que por causa de la hambruna en la tierra de Canaán, todos los fraternos de Joseph tuvieron que venir a Misrayim para cubrir su necesidad, una necesidad fisiológica, puesto que el alimento en toda la tierra de Egipto y todas las alrededores no había alimento. Joseph, después de haber padecido que lo habían vendido sus fraternos, él se había convertido en el principal dirigente de Misrayim. Se había convertido en un virrey en la tierra de Misrayim, precisamente por causa de una revelación por parte de Yahuwah que dio una interpretación a Faro. Él se convierte en el virrey, en el segundo al mando en la tierra de Misrayim. Como hemos visto anteriormente en la historia de Joseph en Egipto, una enseñanza totalmente diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver y que posiblemente no nos habíamos imaginado algunas cosas que antes no nos habían dicho. Y esta es una continuación no solamente de la historia de Joseph, sino es una continuación de nuestra historia, la vida de cada uno de nosotros que estamos viviendo precisamente en Misrayim. Misrayim significa en hebreo, o quiere decir Egipto, como nosotros lo conocemos, Egipto. Y nos vamos a referir a la tierra de Misrayim, a la tierra de Egipto, como Misrayim. Vamos a ver en esta enseñanza cuál es la razón por la cual Yahuwah permitió que el pueblo de Israel cayera en esclavitud. Esta es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Una segunda pregunta que es muy importante: ¿por qué Yahuwah los liberó y los salvó? ¿Cuál es la razón, el motivo, la circunstancia, el momento? ¿Qué es lo que se requiere para que el Am Yisrael pudiera haber salido de la tierra de Misrayim? Acompáñame por favor al libro de Bereshit, Génesis, capítulo 47, Perek 47, Pasuk 1. Vamos a leer 6 versos, 6 pasukim, 6 versos. Y vino Joseph y anunció, le dijo a Faro: mi padre y mis ajim han venido de la tierra de Canaán con sus rebaños, ganado y todas sus posesiones. Ahora mismo están en la tierra de Gosén. Él tomó 5 de sus ajim, de sus hermanos, y los presentó a Faro. Faro dijo a sus ajim: ¿cuál es la ocupación de ustedes? Ellos respondieron a Faro: tus sirvientes son roé, pastores de ovejas, y nuestros antepasados. Y dijeron a Faro: para habitar en la tierra hemos venido, porque en la tierra de Canaán no hay pastos para los rebaños de tus sirvientes. La hambruna es tan severa allí, por lo tanto, por favor, deja que tus sirvientes vivan en la tierra de Gosén. Y Faro habló a Joseph diciendo: tu Abba, tu padre, y tus ajim han venido a ti. La tierra de Misrayim está delante de ti. En la mejor tierra asienta a tu padre y a tus ajim, a tus hermanos. Vemos aquí una palabra muy importante, que es la palabra lagur. Lagur significa para habitar. Cuando dice que ellos habían venido a Lagur,
a habitar la tierra de Egipto. Esta palabra lagur significa vivir temporalmente. Vamos a verlo en el Strong 1481, que viene de la palabra gur, que es la raíz primaria de esta palabra, lagur. Significa volverse a un lado del camino, ya sea para hospedaje o cualquier otro propósito. Residir como invitado también significa encoger, temer, reunir para hostilidad como a un asustado, atemorizar, congregar, conspirar, extraño, forastero, habitar, hospedar, huésped, ir a vivir, juntar, morador, morar, quedar, reunir, temer, temor, urdir, vivir. Har lagur significa vivir de forma temporal, no de forma permanente. Bereshit 47:27 nos dice: y habitó Israel en la tierra de Misrayim, en la tierra de Gosén, y tuvieron posesión en ella, crecieron y se multiplicaron. La palabra Yeshev, Vayeshev, significa se asentaron en Misrayim. Entonces, vemos que en el capítulo 47:1 nos habla de la palabra lagur, que significa vivir temporalmente. Eso fue lo que dijeron a Faro. Habían venido a Misrayim para vivir temporalmente. Y en el verso 27 aparece esta palabra, Vayeshev, que simboliza se asentaron. Quiere decir que ellos tomaron no solamente como un tiempo temporal la tierra que iban a vivir, sino que ellos se asentaron, se asimilaron a la tierra de Israel. La palabra asimilarse quiere decir que ellos se unieron precisamente a la tierra de Egipto, a las costumbres, a las raíces que ellos tenían, se habían asimilado, habían adoptado ciertas costumbres, y no precisamente del verso 1 hasta al verso 27 sucede esto. Esto está sucediendo paulatinamente, poco a poco, mientras uno no se da cuenta. Cada vez que nosotros queremos vivir una vida parcialmente en un lugar, nos damos cuenta que comenzamos a hacer raíces, comenzamos a adoptar costumbres, a ser partícipe del pueblo donde nosotros estamos viviendo. Y esto es lo que nosotros debemos de tener cuidado, porque hoy en día usted y yo vivimos en un lugar que hay adoración a ídolos, a imágenes, hay veneración, existe la idolatría, existen costumbres que en cada uno de nosotros hemos salido precisamente de esas costumbres que no convienen a nuestra vida. Esto es lo que sucedió con el pueblo de Israel, que ellos comenzaron a acercarse cada vez más. La tierra de Gosén estaba muy alejada de la tierra de Misrayim, separada totalmente. El pueblo de Israel tenía costumbres, tenía tradiciones y tenían muchísimos ídolos. Eso lo podemos ver precisamente en los libros de historia y a través de la escritura, a través del Torá, cómo nos muestra todas las deidades que cada uno de ellos, la tierra de Egipto, poseía. Por otro lado, la tierra de Gosén, aunque pertenecía a la tierra de Egipto, Gosén era una tierra muy rica, que tenía mucho pastizal para los ganados. Era una tierra productiva, y ahí fue donde Joseph llevó a sus fraternos a vivir junto con su padre Jacob. En el verso 27 que acabamos de leer, esta palabra Vayeshev, que significa asentarse, está decodificada con el Strong 3427, que viene de la palabra, la raíz primaria de la palabra Yashav.
que significa morar, permanecer, establecerse, casarse, acampar, acostumbrar, afirmar, asentar, asiento, bajo, colocar, condición, dejar, disfrutar, encerrar, esperar, establecer, habitante, habitar, hallar, inhabitada, llegar, mantener, morada, morador, morar, parar, parte, pasar, permanecer, persistir, poblar, poner, posesión, presidir, quedar, reposar, residir, resistir, rodear, salvar, sentar, situación, tener, tierra, tomar, vecino, vivir. Vallejazu, y tuvieron posesiones. Tuvieron posesiones. Strong 270. La palabra raíz es la palabra ajaz. Cuando nosotros decimos Vallejazu y tuvieron posesiones, nos está mostrando muy claramente la asimilación del lugar en donde ellos están viviendo. Esta palabra ajaz significa agarrar, frecuentemente con la idea secundaria de mantener posesión, apoderarse, apoyar, arrebatar, asir, atrancar, cazar, dar, echar mano, empotrar, encubrir, enredar, estribar, fijar, ocupar, poseer, tomar, tomar posesión, posesionar, prender, preso, proseguir, sobrecoger, sostener, tener y trabar. El Am Yisrael hizo idolatría para que Yahuwah no estuviera presente entre el pueblo de Israel. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Aunque en los 5 libros del Torá, entre Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, los 5 primeros libros, no se encuentra un indicio de que el pueblo de Israel haya hecho idolatría o que haya sucedido dentro. No nos explica, no hay, en esos 5 primeros libros, no hay un solo pasuk que nos explique específicamente por qué razón el Am Yisrael cayó en esclavitud. Pero sí tenemos otros testigos y lo vamos a ver precisamente en el libro de Josué, Joshua 24:14. Fíjense bien, el Am Yisrael ya había salido de Egipto junto con Moshe, y antes de poseer la tierra prometida que está pasando el río, Yahuwah le da esta palabra a Josué en el verso 14 del capítulo 24. Por lo tanto, teman a Yahuwah y sírvanle en sinceridad y verdad, emet. Desechen, Hasirú, los Elohim, los dioses extraños. Abotequem, que sus padres sirvieron del otro lado del río Éufrates y en Misrayim, y sirvan a Yahuwah. Si mal os parece a ustedes servir a Yahuwah, escojan este día a quién van a servir, si a Elohim, a los dioses que sus padres sirvieron en el Meber Hanahar, al otro lado del río, o a los Elohim, a los dioses de los Emorí, en cuya tierra están viviendo. Porque yo y mi casa serviremos a Yahuwah. Estas son las palabras que este varón valiente y esforzado, Joshua, está hablando al Am Yisrael. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Van a servir a los Elohim como los sirvieron sus padres al otro lado del río? ¿En dónde es del otro lado del río? Es decir, en Egipto, porque ellos venían de Egipto
Pasaron 40 años en el desierto y posteriormente ellos entraron a la tierra prometida. Vamos a tomar como ejemplo esta menorá que representa el río. De esto hemos hablado bastante y mucho y nos va a servir. Aquí al frente es Eretz Israel, la tierra de Israel. Del otro lado del río, de este lado del río, es la tierra de Egipto. Entonces Yahshua le dice al pueblo de Israel, ustedes elijan qué es lo que van a hacer. ¿Van a servir a los dioses, a los Elohim, como lo hicieron sus padres? Esta es una evidencia muy clara de que el pueblo de Israel había vivido 430 años en la tierra de Egipto y ellos habían adorado de la misma manera que se habían asimilado a la tierra de Israel. Ellos habían adoptado imágenes, ídolos, se habían convertido como los egipcios en unos adoradores de dioses paganos. Yahshua les dice, ustedes decidan, elijan qué es lo que van a hacer. Si lo van a hacer como sus padres lo hicieron del otro lado del río, o van a servir a Yahshua. Por lo mientras, o por lo tanto, dice, yo y mi casa serviremos a Yahshua. Que esta palabra, yo y mi casa serviremos a Yahshua, se repita en cada uno de ustedes. Que usted pueda tomar esa decisión de seguir a Yahshua en la ciudad, en el pueblo, en la nación, en cualquier colonia, población o rincón del lugar que usted se encuentre, que usted pueda hacer esta declaración. Yo y mi casa serviremos a Yahshua. Vemos otro ejemplo, otro testigo, de qué fue lo que hizo Israel, el pueblo de Israel, estando en Egipto. Estas dos evidencias nos declaran perfectamente el panorama que el Am Yisrael había vivido en Egipto y que no nos los declara ningún otro libro. Vemos el libro de Ezequiel capítulo 20, verso 1, y aquí sí vamos a leer un poquito más, son 8 versos. Vino a suceder en el 7º año, en el mes 5º, a los 10 días, que vinieron ciertos ancianos de Israel a consultar a Yahshua, y se sentaron conmigo. La palabra de Yahshua vino a mí diciendo, Hijo de hombre, habla a los sejanim de Israel, a los ancianos. Dígales que Yahshua Elohei, el Creador, pregunta, ¿han venido a consultarme? Vivo yo y juro que no los dejaré consultarme, dice Yahshua Elohei, el Creador. ¿Quieres tú juzgarlos? Júzgalos tú, hijo de hombre. Dales a conocer a ellos las abominaciones de sus padres. Diles que Yahshua dice esto. En los días que escogí a Israel, yo levanté mi mano a la cera, a la simiente de la casa de Jacob, y me revelé a ellos en la tierra de Misraim. Levanté mi mano a ellos, diciendo, yo soy Yahshua su Elohei, su Creador, en el día que hice juramento a ellos, prometiendo sacarlos de la tierra de Misraim, a una tierra que yo había buscado para ellos, una tierra que fluye leche y miel, la tierra con más honor de todas. Yo les dije, cada uno tiene que desechar sus ídolos de Misraim, de Egipto. No se contaminen a sí mismos con los ídolos de la tierra de Misraim. Yo soy Yahshua, su Elohei, su Creador. Pero ellos se rebelaron contra mí y rehusaron escucharme. Ninguno de ellos arrojó las abominaciones que estaban ante sus ojos, y no abandonaron los ídolos de Egipto, de Misraim. Entonces yo dije que derramaría mi ira sobre ellos y cumplir mi ira sobre ellos allí, en la tierra de Misraim.
Esto es una declaración impactante, porque Yahuwah, después de haber pasado cerca de 500 años de haber salido de la tierra de Egipto, Yahuwah les está recordando esta palabra. 500 años después de haber salido, Ezequiel y los ancianos estaban frente a frente y le dicen: hemos venido a consultar a Yahuwah. Y si ustedes se dieron cuenta, dice que vinieron en el mes quinto en el día 10. Y nosotros hemos aprendido que los días en que nosotros tenemos que buscar a Yahuwah son el día 8, 15, 22 y 29. Y en los días de Rosh Hodesh, que es el principio de los meses. Y aquí nosotros vemos cómo ellos vinieron en un día que no corresponde. No corresponde porque, según lo que nos dice el Torah de Yahuwah, que el atrio estará abierta, la puerta del atrio estará abierta los días de Shabbat. Y los días de Shabbat son 8, 15, 22 y 29. Y ellos vinieron en el día 10. Yahuwah, sin embargo, da una respuesta a través de el Nabí, el profeta Ezequiel, y les dice: dales a conocer a ellos las abominaciones de sus padres. Recuérdales, como queriéndoles decir, recuérdales lo que ellos hicieron en Egipto, lo que sus padres hicieron en Egipto. Y claramente en el verso 5, la segunda parte, dice: yo me di a revelar a ellos en la tierra de Misraim. Quiere decir que Yahuwah sí había anunciado el Torah, estando en Egipto. Y ellos, por su duro corazón, no quisieron escucharlos. Cada uno, Yahuwah les dijo, cada uno de ustedes tiene que desechar los ídolos de Egipto. No se contaminen a sí mismos con los ídolos de la tierra de Misraim. Ahora, no solamente estaban habitando y trabajando en la tierra de Egipto, sino que también habían adoptado esos ídolos, esas imágenes, esas deidades paganas, demoníacas, que se escondían detrás de esa nación poderosa, tan llena de lujos, de misterios. El pueblo de Israel estaba siendo absorbido como una esponja por la tierra de Egipto. Ellos habían asimilado, habían adoptado ya ciertas costumbres y habían adoptado ciertos patrones de conducta que no eran agradables delante de los ojos de Yahuwah. Fíjense bien, si te alejas de Yahuwah, no tienes protección. Si te alejas de Yahuwah, no tienes una cobertura. ¿Qué fue lo que pasó con el Am Yisrael cuando ellos se alejaron de Yahuwah? Perdieron esa protección. Al separarse de Abba Yahuwah, ellos pierden su cobertura. Una cobertura es habitar bajo la sombra del Hashaddai, del omnipotente Yahuwah, y que precisamente esa cobertura representa este talit o este manto de oración, esta kipá, que significa que yo estoy bajo cobertura, esta barba que quizá para muchos sea muy feo, sea desagradable y represente para la cultura en la que hoy estamos viviendo, quizá represente algo repugnante, algo detestable para algunos, y acostumbrados a vivir en una ciudad en donde existe muchísimo la vanidad hacia los hombres, no se diga de las mujeres, pero en particular el hombre ahora comienza a delinearse la ceja, comienza a afeitarse, a hacerse figuras en su barba, a tener un tatuaje sobre la piel para aparentar o lucir o querer tener una apariencia externa, física, que todo el mundo pueda ver y ser, como hoy se dice esta palabra, metrosexual. Una palabra que muchas veces hombres, es increíble como hombres en
En nuestros tiempos, estos hombres llamados metrosexuales se cuidan mucho más que una mujer. Se cuidan las manos, se cuidan, algunos hasta se pintan los labios, se pintan los ojos ya, y eso va arrastrando una vanidad que poco a poco, sin que ellos se den cuenta, se están convirtiendo afeminados. ¿Por qué vino la esclavitud? Y esa es la pregunta por la cual esta enseñanza se ha llevado a cabo. Y tenemos respuestas. Una de ellas, precisamente porque nos portamos mal. ¿Por qué vino la esclavitud? Porque nos portamos mal. Porque hacemos idolatría. No queremos abandonar la idolatría. Rompemos los pactos. Son algunas de las respuestas. Nos hacemos necios. Preferimos obedecer a los hombres antes que a Yahuwah. Estas son algunas de las respuestas posibles por la cual Yahuwah permitió la esclavitud. Vamos a ver lo que sucede en el libro de Yahshua, Josué 5:2. En este tiempo, Yahuwah le dijo a Yahshua: haga cuchillos afilados y haga nuevamente el Brit Milá, circuncidar a los Benei Israel, a los hijos de Israel, por segunda vez. Esta palabra, haga nuevamente el pacto de circuncisión para circuncidar a los hijos de Israel por segunda vez. ¿Cuándo fue la primera vez que sucedió este pacto de circuncisión de forma masiva? El Torá de Yahuwah nos muestra muy claramente cuándo es el momento, cuándo suceden los eventos, y no precisamente tiene que decir todo seña por seña y un verso tras otro verso todo lo que sucede. Muchas veces el Torá de Yahuwah precisamente esconde estos misterios para que nosotros los busquemos. ¿En dónde están? ¿Por qué razón Yahuwah le dice a Yahshua que prepare y que haga nuevamente el pacto de circuncisión a todos los hijos de Israel por segunda vez? Antes de salir, el pueblo de Israel tenía que haber sido circuncidado, porque durante los 40 años que pasaron en el desierto, no hay ninguna mención de que se hizo algún Brit Milá o Brit Mul, que es el pacto de circuncisión. No se nos menciona, y además, mientras ellos permanecían en el desierto, ellos caminaban de un lado a otro, iban de un lugar a otro, por lo tanto, no sabían en qué momento ellos se iban a asentar en un solo lugar, al menos por más de un día, 2 días o más días. Ellos no lo sabían, porque cuando la nube, la Shekinah de Yahuwah, descendía sobre el arca de la alianza, el arca del pacto, el Arón Edut, la nube se levantaba y entonces el pueblo de Israel tenía que recoger, que levantar, tenía que empacar sus cosas, porque ellos iban a emprender otra vez el camino. Esto fue lo que sucedió durante los 40 años en el desierto. El hecho del pacto de la circuncisión, que nos dice: haga cuchillos y nuevamente los circuncide, nos está indicando que hubo una primera vez y no se pudo haber hecho en el desierto, puesto que no hay y no tenemos ninguna referencia. En el desierto era imposible, como ya les comentaba, que estaban en un movimiento constante y era imposible hacerlo o llevar a cabo este pacto, este rito, un pacto de sangre con los hijos de Israel para Yahuwah. Había crecido una nueva generación en el desierto, porque todos los que habían salido de Misraim, de Egipto, todos murieron, a excepción de los varones menores de 20 años. Ellos crecieron cuando si alguno de los hombres tenía 20 años, 19 años, 40 años después, él ya tenía 59, 60 años, no más. Eran los más jóvenes que habían
sobrevivido y los más viejos que habían logrado entrar, en la excepción de Caleb y Joshua, que son los dos únicos varones, de lo cual eran de esa primera generación que lograron entrar a la tierra de Israel. Shemot, Éxodo capítulo 12 del 1 al 13, nos revela este acontecimiento precisamente de cómo se tenía que llevar a cabo el Corbán Pesach. Y nos relata el Torá que ellos tenían que coger un cordero de un año sin defecto en el día 10, conservarlo con ellos para después ofrecerlo en sacrificio el día 14, a mediodía o por la tarde, antes de que ellos pudieran entrar en el día 15, que es el Shabbat. Es una muestra nuevamente que el Shabbat se hace 8, 15, 22 y 29. Ellos cogían el cordero en el día 10, en el día 14 ellos tenían que sacrificarlo. De la sangre que era derramada del cordero, ellos tenían que untarlo en los dinteles de la puerta, en la parte superior y en los dos postes que estaban, porque el ángel de la muerte venía esa misma noche, y donde no hubiera esa señal de sangre, el ángel de la muerte mataba al primogénito. En el verso 13 de Shemot 12, dice así: la sangre será para ustedes como señal en las casas donde habiten ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré por sobre ustedes, encima, y la plaga no los destruirá a ustedes. Cuando destruya con violencia la tierra de Egipto, de Misrayim, ese yom será para ustedes por memorial. Y ustedes, Shomer, esto ustedes guardarán como una celebración para Yahuwah, una moed para Yahuwah, por todas sus generaciones. Ustedes deben guardar, Shomer, esto como una moed por mispah, por juicio, por la perpetuidad. Leolam Baed. Verso 43. Habló Yahuwah a Moshe y a Aarón. Este es el Juk, el estatuto de Pesach. Fíjense bien lo que Yahuwah le está dando una instrucción a Moshe Rabbeinu. Este es un Juk. Acuérdense que hay misbot, mandamientos, Jukim, estatutos, y mishpatim, ordenanzas o decretos. Mandamientos, estatutos y ordenanzas o decretos. Entonces, Yahuwah le dice a Moshe, verso 43, habló Yahuwah a Moshe y a Aarón. Este es el Juk, el estatuto de Pesach. Ningún ger extranjero la comerá. Esta es una regla que nadie, ningún extranjero, lo puede comer. Pero, si alguno tiene un siervo que compró por dinero, cuando lo haya circuncidado, él puede comerla. Aquí hay una regla. Ningún viajero, ni un sirviente a jornal puede comerla. Se comerá en casa. ¿En dónde dice que se debe de comer? En casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa. No quebrarán ninguno de sus huesos. Verso 47. Toda la congregación de los hijos de Israel lo harán. Si tú eres hijo de Israel, entonces tienes que hacer esta moed, esta celebración de Pesach. Si un extranjero que se está quedando contigo desea guardar Pesach para Yahuwah, todos los varones tendrán Brit Milá. Este es un requisito. Si quieren guardar, tienen que hacer Brit Milá. Entonces, él puede tomar parte y guardar. Él será como un ciudadano de la tierra, de la Eretz. Pero ninguna persona incircuncisa puede comerla. Un solo Torá
será para el nacido, es decir, para el que es de las 12 tribus de Israel, y para el ger, extranjero, viviendo entre ustedes. Todos los hijos de Israel hicieron como Yahuwah había ordenado a Moshe y a Aarón. En aquel mismo día sacó Yahuwah fuera de la tierra de Misraín con sus divisiones. Esto es una evidencia muy clara de que el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, ellos tuvieron que hacer el Brit Milá. De una forma general, comunitaria, todo el pueblo de Israel que comió Pesach, tuvo que hacer el pacto de circuncisión. ¿Y cuándo sucedió eso? Entre el día 10 y el día 14. Quiere decir que ellos tuvieron que haber cogido al cordero muy temprano y ese mismo día haber hecho la circuncisión. La sanación o la curación de un pacto de circuncisión, de un Brit Mul, se sana al tercer día, porque en el día 14 ellos sacrificaron el cordero de Pesach y posteriormente lo comieron y salieron de Egipto, que es lo que nos habla en estos versos 50-51, que Yahuwah sacó a los escuadrones, a las divisiones del pueblo de Israel. ¿Quiénes habían guardado el Brit Milá? Esta es una pregunta que debemos hacernos. ¿Quiénes guardaron? Mientras el pueblo de Israel, cuando entró las 70 personas de la familia de Jacob y sus hijos, los hijos de sus hijos que entraron por primera vez a Egipto, estando Joseph como virrey, ellos tenían hecho el pacto de circuncisión. A medida que ellos se asimilaron en la tierra de Egipto, ellos dejaron de hacer ese pacto de circuncisión. Y no fueron todos, porque ¿por qué razón la tribu de Leví conservó todo lo que Yahuwah había prometido? ¿Por qué razón? Precisamente porque después de que Shimeón y Leví habían dado muerte a toda una población, la tierra de Shequem, ellos habían matado a todos los hombres después de haberse hecho una circuncisión. Posteriormente ellos, al regresar a su casa, seguramente recibieron un regaño o un castigo, pero también de parte de Yahuwah. Y sin embargo, Leví, aunque no se menciona en ningún lugar, pero el haber sido ellos escogidos como una tierra, como una tribu de la cual iban a ser los representantes delante de Yahuwah, los Kohanim, entonces eso da una indicación, nos muestra que ellos habían guardado las ordenanzas y los estatutos, las costumbres que Avinu Jacob les había transmitido. Todos los demás se habían mezclado, se habían asimilado a la tierra de Israel, a la tierra de Egipto, perdón. Ellos habían adoptado ya esas costumbres. Y ellos, la tribu de Leví, habían guardado el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de circuncisión. Usted sabe que Aarón y Moshe eran fraternos. Ellos al nacer habían hecho la circuncisión. Ellos ya estaban circuncidados al momento de nacer y pertenecen ambos a la tribu de Leví. Ellos no se habían contaminado, la tribu de Leví no se había contaminado con ídolos. Esto les llevó a ser la tribu elegida, los escogidos por parte de Yahuwah, para ser sus Kohanim, sus representantes. ¿Hay alguna relación entre guardarme de los ídolos y no? Es una pregunta. Y la respuesta, seguro que sí. Yahuwah no puede utilizar a un varón o a una mujer, a una dama, si está contaminada. Esto es algo que nosotros debemos conocer perfectamente. Si sus cuerpos sirven a Elohim, a dioses, razón por la cual
nuestra tefilá, nuestras oraciones no son escuchadas. Y lo hemos visto precisamente en el libro de Ezequiel. Cuando los ancianos de la tribu de Israel, de las tribus de Israel, habían venido a consultar a Yahuwah, número uno, en una fecha que no corresponde para la búsqueda de Yahuwah, porque vinieron en el día 10, y número dos, ellos estaban haciendo idolatría. Por esa razón Yahuwah les dice, recuérdales lo que hicieron sus padres. Y por esa razón ellos mismos también están haciendo lo mismo. No dice que están haciendo lo mismo, pero si está hablando de una generación 500 años atrás que sus padres habían hecho idolatría, la razón por la cual ellos tampoco sus tefilá, sus oraciones, podían ser escuchadas. Y Yahuwah les pone un alto. No quiere saber de ellos, no quiere verlos, no quiere tenerlos cerca. Esa es la razón por la cual nosotros debemos tener cuidado. Si estamos contaminados, tenemos que pedir perdón a Yahuwah. Si estamos haciendo algo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, hay idolatría, Yahuwah no va a escuchar nuestras oraciones. Yahuwah no va a voltear a vernos, ni siquiera va a querer escucharnos. Por esa razón, nuestras tefilá, nuestras oraciones, mientras vivamos en pecado, no van a salir de este techo. Ahí se van a quedar. Y sin embargo, cuando venimos en arrepentimiento, en aliyat teshuvah, en arrepentimiento a Yahuwah, entonces Yahuwah va a abrir el Shamaín, el trono, para escuchar nuestras oraciones. Esto tenemos que aprenderlo, amados fraternos, muy, pero muy perfectamente. Debemos conocerlo, debemos saber que Egipto nos va a engañar, nos va a embabucar, nos va a marear, nos va a hipnotizar, nos va a querer cambiar. ¿Por qué? Porque simplemente para nosotros es más importante agradar al hombre que agradar a Yahuwah. Si nosotros agradamos al hombre, nuestras oraciones no van a salir de este cuarto, no van a salir de esta recámara, no van a salir de una distancia muy corta, ni siquiera van a poder traspasar las nubes para llegar al Shamayín. Y cuando nosotros venimos en arrepentimiento y decidimos seguir los caminos de Yahuwah, nuestras oraciones van a traspasar los cielos tras los cielos. Recuerden que son 9 cielos que hay más arriba de nosotros. Y hasta donde está el trono de Yahuwah, llegan nuestras oraciones. Si somos justos, si somos sadik, si hacemos aliyat teshuvah. Todo Cohen, representante, Kohanim, es de la tribu de Leví. Oiga bien esto porque tiene que quedar perfectamente claro. Todo Cohen o Kohanim, que es un representante, es y pertenece a la tribu de Leví. Y así debe de ser. Pero no todo el de la tribu de Leví es Cohen. Voy a volver a repetirlo. Todo Kohanim es de la tribu de Leví, pero no todo el de la tribu de Leví es Cohen. ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta? Que todo Cohen tiene que ser de Leví, pero no todo levita es Cohen. ¿Por qué? Leví había cometido asesinato, lo que comentaba yo hace un momento, junto con Shimeón, y habían matado a muchos hombres, toda la gente, a todos los mataron. Leví hizo aliyat teshuvah, se arrepintió. Su generación, la generación, su linaje, sus eras, sus descendientes, ellos vieron esta condición y todo lo que trajo como consecuencia para su padre por no o por haber asesinado a estas familias. Leví se arrepintió y esa generación les contó para que fuera una tribu escogida. Shemot
19:6. Esto ya lo leímos anteriormente, ya lo hemos visto, de lo cual les hablé sobre la Besorá. Esta enseñanza titulada la Besorá, y macheteamos perfectamente este pasuk, donde dice: ustedes serán para mí un reino de Kohanim, de representantes, una nación Kadosh, una nación apartada. Estas son las palabras que tiene que hablar a los hijos de Israel. Usted y yo hemos sido escogidos para ser un reino de representantes, de Kohanim, delante de Yahuwah, para que nosotros podamos ser Kohanim, como hace un momento leímos, que no todo Kohanim es de la tribu de Leví, pero no todo el de la tribu de Leví es Kohén. Entonces, si Yahuwah nos ha escogido un reino de Kohanim, de representantes, y tomamos los pasuk anteriores que hemos leído, quiere decir que Yahuwah quiere que tú y yo seamos un reino de Kohanim, de representantes, y esta es la forma muy clara que nos enseña: una nación Kadosh, apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar, nosotros tenemos que hablar a todos los hijos de Israel. ¿Cuáles son las palabras que tenemos que hablar? ¿Cuáles son? Como ya lo vimos en la enseñanza Besorá, que tenemos que llevarlo de generación en generación, que un descendiente va a ser el Kohén Hakadol supremo, que es enviado por Yahuwah, llamado Melquisedec, un orden según el orden de Yahuwah, y el orden de Aharón. Él mismo toma ese orden, Yahushua HaMashiach, para ser el único Kohén y representante delante, Panaim, de Yahuwah. Ahora, vemos este pasuk con estos antecedentes de estos pasuk anteriores que hemos visto. Dice que ustedes serán para mí un reino de Kohanim, una nación apartada. ¿Por qué razón Yahuwah permitió la esclavitud? Porque esta nación, el pueblo de Israel, se había apartado, había hecho idolatría. Entonces ya no era Kadosh, era un pueblo que se había contaminado con idolatría. Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Samar, Tehilim, o, como usted lo conoce, Salmo, capítulo 133, verso 1. Esto va a abrir nuestro entendimiento perfectamente. Dice: cántico de ascensión de David. Hine mató bema naim, shevet ahim gam yahad. Esta canción, este sir, lo hemos cantado muchísimas veces. En hebreo, en español. Hinei mato bemanaim, shevet ahim gan yahad. Hinei mato. Bueno, dice: he aquí, cuán bueno y agradable es que los fraternos vivan juntos en unidad. Y dice el verso 2: es como aceite precioso sobre la cabeza, que fluye, que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta sus ropas. ¿Qué encontramos al final de las ropas? Los tzitzit. Aquí están los tzitzit. Esto es lo que nos encontramos: la unción de parte de Yahuwah como aceite que desciende sobre nuestra barba y baja hasta el borde de nuestros vestidos, de nuestras ropas. Esto es lo que nos dice este pasuk, verso 2. 3. Es como rocío de Hermón, que desciende sobre las montañas de Sión.
pues allí Yahuwah ordenó la bendición de vida, Leolam Bae. Y vamos a recordar un poquito sobre la enseñanza que acabamos de ver de la vida de Moshe cuando él sube al monte Sinaí y ve una zarza ardiendo. Nosotros, Yahuwah me permitió ver que esa pequeña zarza es el corazón de Moshe. Y no quiere decir que así sea la interpretación de esta enseñanza, sino esto es una pequeña parte de lo que Yahuwah nos quiere mostrar, que esa pequeña zarza está ardiendo en esa montaña, que esa montaña somos nosotros. Nosotros somos la montaña y esa zarza está ardiendo aquí en nuestro corazón. Fíjese bien, es como rocío de Hermón. Hermón es una montaña y está decodificada con el Strong 2768. Hermón, que es apartado y es una montaña. Vimos que Yahuwah solamente cuando se le llama Sión, entonces esa montaña es el monte de Yahuwah y todas las zarzas pequeñitas que están ardiendo son la vida de hombres y mujeres que se han dedicado en cuerpo y alma a Yahuwah, que son Kadosh, lo que leímos precisamente en Shemot 19:6, que serán para mí un reino de Kohanim, un reino de muchas zarzas, representantes, una nación Kadosh apartada, ¿en dónde? En la montaña de Yahuwah. ¿Cuál es esa montaña de Yahuwah? La persona de Yahuwah, que es la que nos va a guardar en Kedushá. Dice el verso 3 de Tehilim 133, verso 1. Es como rocío de Hermón, que desciende. Vimos también en esa enseñanza de Moshe Rabbeinu sobre la escalera de Jacob y sobre que él subía y bajaba. Primero subía y bajaba. Pero aquí vemos algo muy diferente. Cuando nosotros vivimos bajo la unción, bajo la cobertura de la Ruach HaKodesh, bajo la obediencia de la Ruach HaKodesh, bajo la supervisión y bajo el Torah de Yahuwah, entonces ese rocío de Hermón desciende. ¿Y qué es lo que desciende? La presencia de Yahuwah, la Shekinah de Yahuwah, desciende sobre las montañas. Las montañas, vamos a recordarlo otra vez, somos nosotros, cada uno de nosotros. Montañas, hombres, 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 hombres. Una montaña, un hombre. Una montaña, un hombre. Dice, el rocío de Hermón que desciende sobre las montañas, sobre los hijos que se han apartado del mal, que se han apartado de la idolatría, que se han apartado de las abominaciones de Misraim, de Egipto, en donde nosotros nos encontramos actualmente viviendo. Nos hemos apartado. Cuando nosotros nos apartemos verdaderamente de tradiciones, costumbres, fiestas, celebraciones paganas, entonces vamos a poder ver la Shekinah de Yahuwah descender sobre nuestras vidas, sobre la montaña, que nosotros somos esa montaña. Y luego dice, de Sión. Todas esas pequeñas montañitas ahora se convierten en una sola. ¿En dónde? En Yahuwah, la montaña principal, la montaña grande, la montaña que representa su presencia, su Shekinah. Cuando decimos, alzaré mis ojos a los montes hablando como qué, hablando de Kedushá, hablando de ser Kadoshim delante de Yahuwah, apartarnos para Él, libres para exaltarle a Él. Pues allí, dice esta segunda parte del verso 3, pues allí Yahuwah ordenó bendición. Ahí Yahuwah sobre esa montaña ordenó bendición. La vida, bendición de vida, Leolam Bae, por la perpetuidad.
capítulo 1 de Tehilim dice: Barú, el hombre que se ha sentado sobre corrientes de aguas, sobre las corrientes de aguas, porque su fruto no caerá y será fructífero, multiplicado. Habrá una bendición si nosotros vivimos bajo la cobertura de Yahuwah, la cobertura de Yahuwah. Va a haber una gran bendición. Si nosotros vivimos en obediencia al Torah, va a haber una gran bendición. Si nos contaminamos, si pecamos, si no hacemos Aliyat Teshuvah, no va a venir bendición. Ni siquiera nuestras oraciones van a ser escuchadas. Yeshayahu 10:27, Isaías 10:27. Y sucederá en aquel día, su carga será quitada de tus hombros, y tu yugo, el yugo de tu cuello, será destruido. Y el yugo, a causa de la unción de Yahuwah, rompe, quiebra, quebranta todo yugo que nosotros hemos puesto precisamente por idolatría, por asimilarnos en la tierra de Israel. Hay un yugo, hay algo que venimos cargando aquí sobre nuestros hombros, es pesado. Yahushua HaMashiach nos dice que nosotros llevemos la carga de Él y que su carga no es gravosa, no es pesada, porque Él ya la llevó y quiere que nosotros llevemos su carga. Nuevamente voy a leer el verso 27 de Isaías 10. Y sucederá en aquel día, su carga, Yashur, será quitada de tus hombros. Beulob, y su yugo, su carga de tu cuello. Beubal, es otra palabra diferente. Beulob, y su yugo de tu cuello. Beubal, será destruido. El yugo a causa de Shemen. La palabra unción o aceite es Shemen. Por causa de la unción de Yahuwah, toda esa podredumbre que hay por causa del pecado, de la rebeldía y de la idolatría, es destruida. Jubal, Bejubal, y será destruido. Lo que nos dice Yeshayahu. Yeshayahu 24:21. Cuando ese día venga, Yahuwah traerá su mano sobre el ejército del Shamayim y sobre los Melechim, sobre los reyes de la tierra. Ellos serán amontonados como prisioneros en la mazmorra y encerrados en una fortaleza. Y después de muchas generaciones serán visitados con juicio. Entonces la luna será confundida y el sol avergonzado, porque Yahuwah Sebaot reunirá en la montaña de Sión y en Yarushalayim. Manifestará su tiferet delante de los ancianos. Dice así, libro de Yeshayahu 24:21 al 23. ¿De qué nos está hablando este pasaje? Nos está hablando precisamente de estos últimos tiempos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en ese último momento? Que va a haber prisioneros que van a ser encarcelados en fortalezas y serán llevados a juicio. De eso es de lo que nos habla. La luna será confundida, el sol será avergonzado, porque Yahuwah Sebaot reinará en el monte Sión. Lo que nos está diciendo, si usted y yo no nos guardamos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en Egipto, en Misraim, y nos contaminamos con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos, con lo que tocamos, con lo que hacemos, entonces va a venir una condición muy fuerte, una condenación para nuestras vidas. Si nosotros hacemos lo que el Torah de Yahuwah nos dice, nos dedicamos a Yahuwah, nos apartamos de las abominaciones de Misraim, salimos del set cinematográfico de Hasatán y nos olvidamos
de las celebraciones paganas que hay en el mundo, en cada país, en cada pueblo, en cada nación, Yahuwah entonces nos va a llevar a su monte Kadosh, el monte Sión, y nos va a llevar a la Nueva Jerusalén. Ahí es donde Yahuwah va a manifestar su tiferet, su kabod, su honra, su esplendor, su shekinah. Vamos a poder ver esa magnificencia de Yahuwah. Y precisamente en estos tiempos que estamos en el umbral, en la entrada, en la puerta de estas Moedim, de estas últimas celebraciones, tenemos que estar con un corazón abierto, pero no para recibir porquerías, no para recibir idolatrías, no para recibir quejas, no para recibir falsas enseñanzas, sino lo que la Ruach HaKodesh quiere venir y mostrarnos delante en nuestro corazón. Claramente el Torah de Yahuwah nos va a revelar a través de la Ruach HaKodesh en nuestra mente y en nuestro corazón. Una vez que nosotros tengamos esa llenura de la Ruach HaKodesh sobre nuestras vidas, automáticamente nuestra boca comenzará a hablar la bendición, la verajá, comenzará a hablar el Torah de Yahuwah. Matillahu 11:27. Todas las cosas, dice Yahushua, me fueron entregadas por Yahuwah Abeinu. Nadie conoce al Hijo sino Yahuwah el Padre. Nadie conoce a Yahuwah el Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera Gilgalut, revelar. Vengan a mí todos los que están trabajados, cargados. Yo les daré Yom Shabbat, día de descanso. Les ayudaré a llevar su yugo. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán Shabbat Menuja, día de descanso para sus nafash, para sus almas. Porque mi yugo es delicado y ligera mi carga. Qué preciosas palabras de Yahushua HaMashiach. Si la unción, la Ruach HaKodesh, rompe todo yugo de esclavitud, de pecado, de idolatría, de hechicería, de adulterio, de fornicación, de tradiciones paganas, entonces, si Yahushua nos está diciendo, lleva mi carga, lleva mi yugo, ¿cuál es el yugo de Yahuwah que nos va a poner? Un yugo de unción, un yugo de bendición va a poner sobre nuestras vidas. Y precisamente el día de hoy, que he declarado a toda la Kehilá, la congregación, hoy estamos en pleno Yom Shabbat, hoy es el día 9, jueves 9 de julio del 2020, y estamos iniciando el Shabbat. Iniciamos el Shabbat hace un momento. Y precisamente el día de hoy, 9 de julio del 2020, he declarado, he manifestado a la congregación de Abodá Sefardí Israelí que a partir de este momento yo me voy a dedicar 100% de tiempo completo al servicio, al ministerio de Yahuwah, para proclamar y llevar a todo lugar que sea posible, que me sea posible llevar la Besorá, la palabra de Yahuwah, a todo lugar. Si antes lo hicimos en una iglesia, en una congregación, y hablábamos otro nombre, ¿por qué ahora que conocemos este Shem Kadosh de Yahuwah, por qué no habríamos de hacerlo? Esto es lo que Yahuwah ha puesto en mi corazón, compartirlo con usted.
a partir del día de hoy, yo me convierto en un mensajero de Yahuwah, como la palabra que quizá usted conoce perfectamente, un misionero del Torah de Yahuwah. Eso es lo que yo voy a hacer. Voy a llevar la palabra a muchos lugares, a muchas personas. Tengo en mi corazón imprimir, mandar a hacer, a publicar unos folletos de hoja de papel bond, y en donde voy a regalar, voy a mandar a hacer 10,000 folletos, 10,000. ¿Por qué 10,000? Esto yo lo tomé precisamente de cuando la gente decía que Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. ¿Por qué razón 10,000? Porque 10,000 representa la Shekinah de Yahuwah, representa a la Ruach HaKadosh, y cada folleto que yo reparta a una persona, le voy a hablar del Shem Kadosh de Yahuwah. Si esta persona no lo quiere aceptar, ese va a ser su problema. Cada uno de nosotros tenemos que adoptar esta medida, esta obediencia al Torah de Yahuwah, en hablar el Shem Kadosh de Yahuwah. ¿Para qué? Para que el Am Yisrael, que están esparcidos por todas las 4 esquinas de la tierra, regresen, porque cuando sean reunidos las naciones, cuando sean reunidos el Am Yisrael, entonces va a venir Yahushua HaMashiach. Detrás de toda esta enseñanza, de lo que vimos sobre la esclavitud, es necesario, porque es una sombra de lo que va a venir posteriormente. Para que el pueblo de Israel pueda clamar, pueda buscar a Yahuwah, tiene que haber una opresión. Si usted no quiere ser de los hombres y mujeres que estén padeciendo infecciones, enfermedades y situaciones difíciles, tanto económicas como físicas, sobre su cuerpo, entonces sea obediente al Torah. De lo contrario, se va a encontrar como estos hombres y mujeres que se encontraban en Egipto, adorando a dioses paganos, adorando imágenes, adorando ídolos, sirviendo y asimilándose con el pueblo de Israel. Eso es lo que tiene que pasar para que entonces venga la Rajamín de Yahuwah y pueda redimir a su pueblo de entre las 4 esquinas de la tierra. Ahora vamos a ver la segunda parte de la pregunta que hicimos en un comienzo. ¿Por qué vino Yahuwah a salvar, a liberar, a redimir al pueblo de Israel? ¿Por qué? Vamos a ver 5 respuestas. La primera, una de las razones por la cual Yahuwah vino a salvar, a redimir o a liberar al pueblo de Israel de Egipto, vemos la primera. Una de ellas es por el mérito de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos se portaron muy bien. Consecuencia, Yahuwah quiere recompensar a los hijos por el mérito de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Los hijos lo merecen? ¿Lo merecían ver sacado de Egipto a este pueblo rebelde? No, precisamente no lo merecían. Entonces, otra pregunta. ¿Por qué lo recompensa? ¿Por qué Yahuwah recompensa entonces a este pueblo? Nuevamente, volvemos a la pregunta, a la respuesta: por los padres. Y vemos aquí, precisamente hablando de méritos, que existe una promesa. Yahuwah le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, les dio una promesa. Primeramente, que tendría una gran descendencia y los traería a la tierra de Israel. Les daría un lugar especial para su pueblo. Por lo tanto, si Israel hubiera muerto, hubiera desaparecido en Misrayim, entonces Yahuwah no habría cumplido su pacto. Para establecer un pacto se requiere al menos 2 personas. De otra manera no puede haber un pacto.
Una parte que hace la promesa y otra parte que tiene que cumplir. El pacto entre dos o más deben estar involucrados por parte de Yahuwah, que sí cumple, y en este caso por parte del hombre, Abraham, Isaac y Jacob. La segunda respuesta por la cual Yahuwah liberó al Am Yisrael es por el pacto de los padres, Brit Avot. El pacto de los padres tiene que ver muchísimo. Si Yahuwah hizo un pacto, seguro la va a cumplir. Esto solamente corresponde a Yahuwah y al pacto que hizo con los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Una tercera respuesta, por el nombre. Primeramente, para no ser profanado, el nombre de Yahuwah, que lo vemos en el libro de Ezequiel, y Ezequiel 29, dice: pero yo actué por la reputación de mi nombre, para que no se profanara delante de las naciones, entre las cuales ellos estaban viviendo, en cuyos ojos yo me hice conocido a ellos para sacarlos de la tierra de Israel. Así yo los hice salir de la tierra de Misraim y los traje al desierto. Yo les di a ellos mis jukim, estatutos, y les enseñé mis mishpatim, mis juicios y ordenanzas. Que si un hombre shomer guarda, él vivirá por medio de ellos. Yo les di mi Shabbatot como una señal entre yo y ellos, para que ellos supieran que yo soy Yahuwah, el que los hago Kadoshim. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. Ellos rechazaron mis jukim y ellos no hicieron la halajá de mis mishpatim. No caminaron en los estatutos y ordenanzas que Yahuwah puso, los cuales si un hombre los guarda, tendrá vida por medio de ellos. Y ellos gravemente profanaron mis Shabbatot. Entonces dije que derramaría mi furia sobre ellos en el desierto para destruirlos. Pero para que mi nombre no se profanara a vista de las naciones delante de cuyos ojos yo los saqué, yo también levanté mi mano contra ellos en el desierto, una vez por todas, diciendo que no los traería a la Eretz, Ha-Eretz, la tierra de Israel, que les estaba dando, una tierra que fluye leche y miel, la tierra con más tiferet de todas las tierras. Fueron liberados por causa del pacto, y en el desierto ellos no cumplieron. La parte que Yahuwah había dado a Abraham, Isaac y Jacob, ese brit de sacarlos, se cumplió. El hombre nuevamente, por la condición de su corazón, en Egipto habían adorado ídolos, imágenes, se habían asimilado al pueblo de Egipto. Que nosotros, cada uno de nosotros, no nos suceda lo mismo. Después de haber conocido a Yahuwah, sigamos compartiendo, sigamos asimilándonos a Egipto, al mundo, a las cosas paganas, a las cosas que no buscan a Yahuwah. Esto es lo que trajo una consecuencia desastrosa, porque posteriormente, al poco momento que ellos iban a recibir los 10 misbot, a través de las 2 tablas que Moshe Rabbeinu presentó, ellos se encontraban adorando, porque no solamente lo habían dejado en su cabeza, sino que estaba todavía viviendo en su corazón. Por esa razón hicieron un becerro de oro para adorarlo, para servirle a él. En el desierto ellos no cumplieron. Lo mismo pasa y va a pasar en el milenio. Ponga usted atención en esto que le voy a decir, porque habrá muchas personas. Sabemos que hay un milenio después de que suceda el fin de todo este tiempo, el fin del mundo.
Va a haber un milenio, porque muchos van a lograr pasar, quizá por buenas obras o guardaron, si no los 10 mandamientos, al menos los 7 mandamientos que había y que existía antes de que existieran los 10 mandamientos que fueron entregados a Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí. Antes que sucediera esto, todos los pueblos, desde Adán hasta Moshe Rabbeinu, ellos guardaban 7 mandamientos, que se le denominan los 7 mandamientos de Noa. Y entre ellos está el no matar. Son cosas básicas, algo que nosotros haríamos en una condición natural, sin tanto raciocinio, como no matar, no asesinar, no robar, no hacerle mal al prójimo, no tener relaciones sexuales con padres, con hijos, todo ese tipo de desviaciones que pudieran separarnos o llevarnos a un juicio perpetuo, un juicio eterno y ser condenados. Esos eran los misbot que seguían desde Noa, precisamente eran de Noa, hasta Moshe Rabbeinu. ¿Qué era lo que Noa les hablaba? Que se arrepintieran y que buscaran a Yahuwah. ¿Bajo qué reglamento? ¿Bajo qué doctrina o bajo qué reglas? Pues es bajo ese reglamento que Yahuwah había puesto. Hasatán va a ser liberado por 1000 años, lo que nos habla el libro de Revelación, capítulo 20. Va a ser liberado Satanás por 1000 años y va a volver a engañar a las naciones y a todos aquellos que no han creído en Yahuwah, porque ellos se van a encontrar en la parte de afuera del atrio, por fuera. Ellos no van a poder entrar. Los que sí nos apartamos, los que sí nos cuidamos, los que no hicimos idolatría, los que ya hicimos Aliyat Teshuvah, vamos a entrar a las bodas del Cordero. Nosotros ya no va a haber persecución, ya ese milenio no vamos a pasar nosotros ahí. Nosotros vamos a estar preparándonos un año de preparación para las bodas del Cordero. Ya no vamos a estar en una segunda prueba. Quienes nos hemos apartado por el pacto, ya no de Abraham, de Isaac y de Jacob con Yahuwah, sino ahora por el nuevo pacto, el Brit, que Yahushua HaMashiach hizo al morir en ese madero, derramar su sangre y presentarnos limpios delante del Padre. Limpios para que nosotros seamos perfeccionados, purificados todavía más, así como sucedió con la reina Esther. En el libro de Esther vemos cómo ella fue elegida, fue escogida, y antes de presentarse al rey como una reina, ella tuvo 12 meses de purificación. Esos 12 meses representa un año, y ese año en el libro de Revelación representa el milenio. Y vamos a leer lo que dice Revelación 21. Vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les fue dado juicio, y vi a las almas de los que habían sido decapitados, cortados, por causa del testimonio de Yahushua y del Torah de Yahuwah, y a los que no habían adorado la bestia, ni su imagen, ni habían recibido la marca en su frente, ni sobre su mano derecha, y volvieron a la vida y reinaron con HaMashiach en el milenio. ¿Quiénes son los que van a estar reinando en el milenio con Yahushua HaMashiach? Aquellos, claramente aquí dice, que no se contaminaron, que no se grabaron la marca de la bestia sobre la frente, que no se grabaron la marca de la bestia sobre la mano, quienes no se inclinaron, quienes no sirvieron a ídolos, a imágenes, a culturas paganas sobre todo el mundo. Ellos son los que van a estar delante de Yahuwah en el milenio. Los que no, van a estar 1000 años en persecución nuevamente con Hasatán. Mas los otros,
Los muertos no volvieron a vivir hasta que sean cumplidos los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bendito y apartado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Antes serán apartados de Yahuwah y del Mochía y reinarán con él el milenio. El milenio son 1000 años. Quiere decir que va a haber una primera resurrección. Después, lo que está queriendo decir como Rab Shaul, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. En un cuerpo corruptible será incorruptible. Quiere decir que la parte incorruptible es la que va a lograr pasar esta dimensión de la tierra en la que estamos viviendo, y vamos a ser llevados a otra dimensión, a otro lugar, en donde esos 1000 años, que va a ser la primera resurrección, los que están muertos, claramente dice, mas los otros muertos no volverán a vivir hasta que sean cumplidos los 1000 años. Quiere decir que los que se apartaron y vivieron en Kedushá, en santidad a Yahuwah, ellos no van a pasar esa segunda muerte. Ellos van a pasar directo y van a ser guardados por Yahuwah porque se han apartado desde ahorita, desde este momento. No se contaminaron. ¿Cómo sucedió con la tribu de Leví? La tribu de Leví, que fueron escogidos, que fueron separados, que fueron seleccionados como tribu para ser Kohanim, representantes. Los demás sí se contaminaron. Los demás sí permitieron idolatría, sí permitieron muchas cosas asimilarse en el pueblo de Israel. Por esa razón el pasú que leímos en el Salmo 133, en donde dice que la unción que desciende va a descender sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón, que representa el Kohanim, el Kohen Hakadol, y el Kohen Hakadol puede ser usted y puedo ser yo, apartándonos precisamente del mal. Y ese aceite de la unción nos va a cubrir. La Ruach HaKodesh nos va a tener en una cobertura, en una unción diferente a los demás. Esa unción que no va a permitir que ninguna plaga, ningún virus, ningún nada venga a tratar de hacernos daño a nuestras vidas. Cuando los 1000 años sean cumplidos, el Satán o Hasatán será suelto de su prisión. Estamos hablando del milenio. Saldrá a engañar a las naciones. La palabra dice Goyim. ¿Quiénes son los Goyim? Las naciones paganas. El grupo representa a Egipto, a Misraim, las naciones paganas, aquellos que siguen todavía bajo la influencia de Hasatán, de idolatría, de fornicación, de adulterio, de muerte, de asesinato, de robo, de mentiras, de muchísimas cosas. Voy a leer el 8 otra vez. Saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la gran batalla, el número de los cuales es como la arena de la mar. Subieron pues la anchura de la tierra y rodearon el Beit HaMikdash de los Kadoshim y la ciudad amada de Yahuwah, y descendió fuego del Shamá y los consumió. Ahí está la respuesta que nosotros esperamos y que yo les he estado hablando. Esta caja es una caja donde yo guardo pues colores, plumas, algunos bolígrafos. Vamos a suponer esta ciudad, esta caja
representa la Nueva Jerusalén. Usted lo vamos a ver de esta manera. Todo es el lugar Kadosh Kadoshim. Tenemos tres lugares especiales. Tres lugares especiales que nosotros lo vemos. Precisamente lo vemos en el desierto, con el Mishkan, que mal llamado tabernáculo. Lo digo de una sola vez y ya no lo vuelvo a repetir. Lo que acabo de decir en hebreo es Mishkan, también llamado Ohel Moed, que es la tienda donde está la presencia, la Shekinah, donde se guarda el arca del pacto. Vemos tres niveles: el atrio, el lugar Kadosh, el lugar que es donde está la menorá, donde está la mesa de la proporción y donde está el incienso. Y nos encontramos la parte de hasta arriba, la parte más íntima, que es donde se encuentra el arca del pacto, el Arón Edut. Tenemos tres partes: 1, 2 y 3 en la ciudad Kadosh. Todo lo que está afuera, cuando se hizo la construcción del Beit HaMikdash, ningún ciudadano que no fuera Israel podía entrar a este lugar. Ninguno. Es decir, los Goyim, las naciones paganas, no pueden entrar. Esto es lo que va a suceder en el milenio. Según lo que nos dice en el verso 9, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el Beit HaMikdash. ¿Cuál es el Beit HaMikdash? Todo este lugar es el Beit HaMikdash. Rodearon alrededor, por fuera, nunca entraron, por fuera. ¿Quiénes son los que van a entrar? Los que sí se guardaron, los Kohanim. Usted recuerda lo que venimos diciendo ahorita. ¿Quiénes son los que se guardaron en la tierra de Israel, de Egipto? Leví. Y por esa razón fueron contados como Kohanim, como representantes. Entonces, si Yahuwah nos ha llamado, según Shemot 19:6, si Yahuwah nos ha llamado a usted y a mí a ser Kohanim, un reino de Kohanim y representantes, es para que nosotros entremos a este Beit HaMikdash, a este lugar apartado, Kadosh Kadoshim, a la presencia de Yahuwah. Todos los que no son Am Yisrael y que de alguna manera se han contaminado con las naciones, con Egipto, con la idolatría y toda la porquería que hay, van a estar por fuera. Esto es lo que nos habla el Pasuk 9. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el Beit HaMikdash de los Kadoshim. ¿Cuál es el Beit HaMikdash de los Kadoshim? Según Shemot 19:6, que Yahuwah nos ha llamado a usted y a mí a ser un reino de Kohanim y de representantes. Principalmente lo que vimos Tehilim 133, 1, 2 y 3, en donde nos dice que el aceite de la unción desciende sobre la barba de Aarón. ¿Quién es Aarón? El Kohen Hakadol. Usted y yo tenemos que ser Kohanim, apartarnos de la contaminación del mundo para entonces entrar a este Beit HaMikdash que nos dice aquí de los Kadoshim. No dice Kohanim, dice Kadoshim, Kadosh, apartados. ¿Y cuáles son esos Kadoshim? Los Kohanim. Y la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? Es llamada la Nueva Jerusalén. De Yahuwah, dice, y de Yahuwah descendió fuego del trono del Shamá y los consumió. ¿A quién consumió? Vemos el verso 10. Hasatán, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia islámica, y el falso profeta. ¿Cuál es el falso profeta? Mahoma. Y serán atormentados día y noche, Leolam Baed. Ahí está. Todos los que habitan alrededor por fuera, que son los que practican religión, que precisamente religión significa los de afuera. Los de afuera. Yahuwah no nos ha llamado a ser una religión, ni nos ha llamado a ser religiosos. Yahuwah nos ha llamado a ser el pueblo de Israel,
El pueblo de Israel son los únicos que van a entrar a este Beit HaMikdash. Todas las religiones van a estar aquí afuera. Las naciones, los que se portaron bien, los que lograron pasar o tuvieron un pase. Pero durante ese pueblo que va a estar aquí alrededor, por fuera aquí alrededor, como si fuera un estadio, pero toda la gente que está por fuera del estadio, esa gente va a volver a pasar persecución por 1000 años. Y posteriormente va a ser lanzado fuego del trono y van a ser consumidos. Vamos a ver la cuarta razón por la cual Yahuwah salvó, redimió al Am Yisrael. Esto es por lo cual el nombre de Yahushua quiere decir Yahuwah salvó. Fíjense un dato curioso. Había yo escuchado hace tiempo a algún rabino que decía Yahshua. Y dice, él me llamó mucho la atención porque dijo, esta es la forma de decirle Yahshua en la forma compacta o en la forma como en los salmos, algunos de los salmos que aparece la palabra Ya, o en las Biblias aparece Ja, pero es Ya en hebreo, es la forma pequeña para nombrar a Yahuwah o referirse a Yahuwah. Y cuando algunos de estas personas le llaman Yahshua, es la forma pequeña de decirle Yahushua, porque ese es el nombre completo. Sin embargo, el significado de la palabra Yahushua, que lo único que está de más es la palabra Shu, que significa salvó o salvar, pero se refiere a que Yahuwah salvó. ¿Cuándo salvó? En el pasado. Si el Am Yisrael, estando las 12 tribus de Israel, los hijos, las naciones, en Egipto, si Yahuwah hubiera destruido a las 12 naciones, a las 12 tribus de Israel en Egipto, no hubiera habido salvación, no los hubiera salvado. Nuevamente, hasta ahí, Yahuwah volvió a salvar al pueblo de Israel. Vemos esta cuarta razón por la cual, y es precisamente porque el pueblo clamó a Yahuwah. Vamos a hacer un breve repaso. Me voy a regresar por la cual las cinco razones por la cual Yahuwah salvó, redimió o liberó al pueblo de Israel. El primero, vimos que era el mérito de los padres. Eso tenía que ver muchísimo porque la condición de los padres que se portaron muy bien, por esa razón Yahuwah intervino. El segundo fue el pacto que Yahuwah hizo con los padres. No solamente porque ellos hicieron muy buenas obras, se portaron bien con Yahuwah, aun cuando ellos estaban expuestos a contaminarse con muchas cosas por fuera. El segundo fue el pacto. El tercero, por el nombre de Yahuwah, para que no sea profanado. Porque bien pudo verlos destruido. En el momento que ellos estaban adorando al becerro de oro, dijo, hazte un lado, Moisés, que los voy a destruir. Entonces Moshe Rabbeinu intercedió. Y la cuarta razón por la cual Yahuwah trajo libertad al pueblo de Israel, es porque el Am Yisrael clamó. Y vamos a verlo en Shemot 2:23. Pasado mucho tiempo que el rey de Misraín murió, pero los hijos de Israel seguían oprimidos en su servidumbre, y clamaron ellos, y su clamor llegó a Yahuwah Elohei por su esclavitud. Y Yahuwah Elohei escuchó el gemido de ellos, y Yahuwah Elohei recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Vemos aquí una situación en el verso 23. Pasado mucho tiempo que el rey de Egipto murió, pero los hijos de Israel seguían oprimidos en servidumbre, y clamaron ellos. Aquí no hacen ellos mención que ellos clamaron a Yahuwah. No, ellos no clamaron a Yahuwah. Ellos clamaron a
quien tenían enfrente por justicia, para que fueran liberados. Pero ahora aquí sí dice, y su clamor llegó a Yahuwah Elohei. Algo que sucede en todas las naciones es que toda persona, aun cuando no conoce a Yahuwah, si ellos claman por justicia, por piedad, por rajamín, seguramente Yahuwah va a venir y los va a rescatar y va a interceder y va a ponerse a favor de todas esas familias, gente, personas. Pero si este es el pueblo de Israel, con mucho más razón iba a voltear a ver a sus hijos. Dice, y su clamor llegó a Yahuwah Elohei por su esclavitud. Verso 24, y Yahuwah Elohei escuchó el gemido de ellos y se acordó del pacto. Entonces, ya vemos una cuarta razón, que ellos clamaron. Ellos clamaron. Cuando hay un pueblo que sufre, que hace injusticia, o se hace alguna injusticia, Yahuwah interviene, aun cuando no han clamado a Yahuwah o no lo han buscado a Él. Mas aquí está involucrado un pacto. Con mucho más razón, Yahuwah tenía que intervenir. Y vemos la quinta razón por la cual Yahuwah sacó al pueblo de Israel. Creyó, se inclinaron su cabeza y reverenciaron. Quiere decir que esta es la parte más importante. Hicieron teshuvah. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Ya tenemos el mérito de Yahushua HaMashiach. Ya nos limpió, ya nos liberó, ya hizo su parte. El pacto, Él estableció su pacto. El mérito de Yahushua fue suficiente para que muera una sola vez y ya no lo vuelva a suceder. Luego tenemos el cuarto, que es que nosotros tenemos que clamar. Si es necesario que en estos tiempos nosotros tengamos que pasar y padecer muchas cosas desagradables, yo espero que no, porque antes usted se va a arrepentir, va a hacer Aliyat Teshuvah y va a clamar a Yahuwah. Usted va a vivir como lo hizo la tribu de Leví, haciendo y guardando el Torah de Yahuwah. El quinto, Shemot 4:29. Moshe y Aarón fueron y se reunieron con todos los ancianos de los hijos de Israel. Habló Aarón todas las palabras que Yahuwah le había dicho a Moshe. Hizo las señales a la vista del pueblo. El pueblo creyó. Cuando escucharon que Yahuwah se había acordado de los hijos de Israel. Viendo cómo ellos eran afligidos, ellos inclinaron sus cabezas y adoraron. La palabra, cuando nosotros nos referimos para Yahuwah, la palabra adorar quiere decir reverenciar, reverenciar como una reverencia, no haciendo el acto de adoración como lo hacen en el paganismo y todo lo que termina en ismo. Como se lleva a cabo esta adoración es de idolatría, es muy diferente. Nosotros tenemos que agachar la cabeza y doblar la rodilla, como lo hacemos en el Shema Israel. Y creyó el pueblo cuando escucharon, había visitado a los hijos de Israel y que había mirado su aflicción. Luego inclinaron sus cabezas y reverenciaron. Ahora sí, aquí está correctamente la palabra. Doblaron rodilla. Hacían idolatría, pero no se habían olvidado completamente de Yahuwah. Impureza, que es la palabra tumá. Hay dos palabras, fíjese bien. Una palabra para impureza es tumá y la palabra para pureza, que es lo contrario, tajará. Y el Am Yisrael había llegado, según algunos maestros del Torah, rabinos del Torah, enseñan que hay 50 niveles. 50 es el desborde de
impureza. Y el Am Yisrael, algunos dicen que llegó al 49, casi al borde, casi al límite, para que ellos hubieran perdido todo. Entonces, ellos se habían contaminado y en el último momento hicieron Aliyat Teshuvah, regresaron a Yahuwah. Dos maneras de hacer Teshuvah, hay dos maneras de hacer Teshuvah. La primera, voluntario, que usted decida hacer Teshuvah. Y la segunda, a la fuerza, que usted sea obligado. Esta segunda es más desagradable porque ahí hay actos, sucesos, eventos en la que usted sufre, en la que usted pasa una consecuencia por desobedecer el Torah de Yahuwah. La única manera de hacer Aliyat Teshuvah es voluntario. Usted decida hoy seguir, arrepentirse delante de Yahuwah, buscar que Yahuwah limpie su corazón, limpie su mente, limpie su vida, y usted comience a caminar en Aliyat Teshuvah, en obediencia. De lo contrario, si Yahuwah lo hace que usted haga Aliyah a la fuerza, va a venir dolor, sufrimiento, va a venir enfermedades, y esto espero que no suceda, pero en algunos casos va a haber muertes. Personas que nunca quisieron arrepentirse, entonces va a venir un juicio y esa persona va a traer muerte a su vida. Y muerte en desgracia es lo peor, con una enfermedad que pueda devastarlo, su vida, es muy tremendo. Una prueba contundente de que el pueblo de Israel habían hecho Aliyat Teshuvah fue el Corbán Pesach. Ya, fíjense bien, el cordero del Corbán Pesach representa a uno de los principales dioses de Egipto, que es el carnero, o es el cordero, o es la cabra. Yahuwah les pidió que escogieran uno de estos de un año sin defecto, sin quebrarle las patas. Este era el momento más impactante. Después de que Israel habían hecho idolatría, ahora ellos tenían que coger ese cordero, que era un dios pagano de los egipcios. Yahuwah les dice a Israel, coge ese cordero, que para ellos representa su deidad, representa su Dios, tú lo vas a coger, lo vas a meter al fuego y te lo vas a tragar y lo vas a comer de tal manera hasta que lo defeques, hasta que lo saques de una forma espantosa, para destruir toda evidencia de idolatría del pueblo de Israel. Aquellos que habían incluso adorado y venerado a este Dios del carnero o de la oveja, tenían que comérselo. Imagínense que ustedes estén comiendo su deidad, la deidad que antes creían. Si usted sabe, en la India hay vacas, toros, que andan en la calle libremente y no los puedes tocar, no los puedes hacer nada, tampoco te los puedes comer, porque es comerte a su deidad. Hay otra ciudad también en la India donde hay muchos changos por toda la ciudad y no les puedes hacer nada porque son su deidad. Hay otra ciudad también en la India que adoran a las ratas. De hecho, tienen un templo para las ratas y hay gente que les lleva de comer y se multiplican ahí, viven en una cosa muy fea, espantosa, y es una deidad y no los pueden matar. Ahora imagínense, el Am Yisrael, Yahuwah les está pidiendo, vas a agarrar ese cordero que representa tu deidad y te lo vas a tragar, te lo vas a comer, te lo vas a pasar literalmente en trozos grandes, casi sin masticar, para que después sea defecado. Esto es impactante. Quizá para usted, que por primera vez está escuchando que para algunos representa el cordero de Pesach, representa a Yahushua HaMashiach. Aquí quiero decirle, no representa a Yahushua HaMashiach.
Aquí representa una deidad. Empezamos con 10 plagas, la primera, la sangre, y terminamos con la última deidad, que representa la adoración a ese cordero. Por esa razón, Yahuwah quería destruir todas las deidades, etapa por etapa, hasta la última, que era ese cordero. Esa era la prueba de fuego que el Am Yisrael tenía que cortar con el Dios principal, que era el cordero. Quienes habían vivido bajo esta práctica de idolatría no se iban a atrever a hacerle daño a sus dioses, así sean hechos de madera, de yeso, de piedra, de cualquier otro material. La gran prueba fue hacer el Corbán Pesa. ¿Por qué salieron? Vamos a hacer otra pregunta, ya casi terminamos. Yo pensé que esta enseñanza iba a ser cortita y creo que ya me extendí mucho, pero es lo que Yahuwah quiere que usted conozca. ¿Por qué razón salieron de Misrayim, de Egipto? Cuidaron y conservaron, fíjense bien, los nombres hebreos. ¿Por qué salieron y cómo salieron de Egipto? Ellos cuidaron y conservaron los nombres hebreos, a pesar que estaban asimilados a la tierra de Israel, de Egipto, perdón. Ellos conservaron los nombres. Lo que nos dice en Bereshit 46, del 6 al 27, cómo fue que ellos entraron. Y en Shemot 1, del 1 al 5, y también nos dice que salieron de Egipto, y da una lista de los hijos de Jacob, de Israel. Ellos mantuvieron el idioma hebreo, lo conservaron. Conservaron también la forma de vestir. No se casaron con egipcios o con egipcias. Había una unidad como un pueblo. No habían revelado que ellos iban a salir de Egipto para siempre. Ningún egipcio, lo más sorprendente es que ningún egipcio lo sabía. Ellos se mantenían como una nación. A pesar que estaban asimilados, se mantenían como una nación. Y habían conservado la emuná en Yahuwah. Consecuencias. Hicieron teshuvá en el momento antes de salir de Misrayim, en el desierto. Volvieron a surgir las raíces de idolatría en su corazón, la razón por la cual esa generación no entró, sino que entró otra generación que sí se supieron guardar. Ezequiel, para terminar esta enseñanza, vemos qué es lo que nos dice esta última parte de Ezequiel 20, del 23 al 26. También yo levanté mi mano y juré a ellos en el desierto que los esparciría entre las naciones y los dispersaría entre las naciones, porque ellos no habían obedecido mis mishpatim, las ordenanzas, sino que despreciaron mis jukim, mis estatutos, y profanaron mis shabbatot, y sus ojos se volvieron hacia los ídolos de sus padres. Yo también permití leyes que no eran buenas y estatutos, por lo cual ellos no podían vivir. Los dejé, dice Yahuwah, que se profanaran con sus propias ofrendas, ofreciendo a sus primogénitos para poder llenarlos con repugnancia, para que ellos finalmente se dieran cuenta que yo soy Yahuwah. Qué impactante palabra. No quisieron obedecer sus estatutos ni sus ordenanzas, y además profanaron los Shabbatot, que nosotros tenemos que enseñar a guardar el Shabbat, tenemos que enseñar a cumplir los mandamientos de Yahuwah. Una cosa es que nosotros no hablamos hebreo,
y otra cosa es que nosotros no queramos aprender a hablar el hebreo. Y no precisamente que tengamos que hablarlo fluidamente, pero sí tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Cada palabra es muy importante que nosotros aprendamos a decirla correctamente. Quitar esas deidades de nuestra boca, quitar esas deidades que precisamente están, y tenemos que purificar nuestra escritura, la escritura que usted tiene en su casa, para que vaya quitando esas deidades, esos dioses en la escritura que usted tiene. Y tiene que ir nombrando las nuevas palabras que usted está aprendiendo. Si usted me permite, esto no tenía yo la intención de hacer una tefilá, una oración, para que usted haga teshuvá, arrepentimiento, delante de Yahuwah en este momento, no mañana. Hoy es el tiempo. Hoy es el día en que usted tiene que volver en arrepentimiento a Yahuwah. Ya los méritos por parte de Yahushua HaMashiach, el sacrificio, el pacto ha sido dado. Pero si usted no se arrepiente de sus pecados, usted va a vivir en un lugar de tormento o en un lugar fuera de donde está el Beit HaMikdash de Yahuwah, lo que vimos aquí hace un momento, que yo les enseñé, que es el Mishkan, el atrio o los patios, el Makom Kadosh y el Makom Kadosh Kadoshim, donde está la presencia, la Shekinah de Yahuwah. Bueno, cúbrase su cabeza. La escritura nos dice que cuando hagamos oración, nosotros tenemos que cerrar la puerta, cerrarla aquí. Se refiere a esto, no referente a la recámara, un cuarto, una habitación. Resulta que si yo vivo en una casa donde duermen todos en una sola recámara, entonces, porque hay lugares en donde tampoco hay puertas, pero ¿cómo le vas a decir a Yahuwah, pero yo no tengo puerta? ¿Cómo le hago para hacer tefilá? No se refiere a una puerta de 2 hojas, de 1 hoja. Hace referencia a la escritura que nosotros tenemos que cerrar en lo privado, aquí, en lo privado. Quizá a usted también le parezca extraño, pero debe de tener un manto de oración. Cuando Yahushua HaMashiach iba de un lugar a otro en aquella época, nos narra uno de las historias que una mujer que padecía flujo de sangre, dice que ella pensaba, si tan solo tocara el borde de su manto, ¿qué manto era? Pues era su manto de oración. Se está refiriendo a esto, al talit. ¿Y el borde? ¿Cuál es el borde? Son los tzitzit que están aquí, precisamente al final del manto. Ahí están. Entonces, esta mujer, si Yahushua HaMashiach usaba manto, era para buscar a Yahuwah en tefilá, en oración, y cerraba su habitación. Voy a invitarle que usted haga una oración como usted quiera, como usted la quiera hacer, siempre y cuando se dirija a Yahuwah. Abba Yahuwah, en este día yo te pido perdón de mis pecados que haya cometido conscientemente, inconscientemente, que haya yo tenido conciencia de la situación de las cosas y que ha habido en mi corazón esa necesidad de ofender, de lastimar a mi prójimo. Yo te pido perdón en este día. Te pido que me limpies, que me purifiques. Quiero pedirte que cambies mi corazón en un corazón de carne, en un corazón que te agrade a ti. Límpiame, purifícame, hazme kadosh. En este día, si tú vinieras en este momento, yo no estaría preparado. Pero a través de esta oración, de esta tefilá, yo te pido, Abba Yahuwah,
que me hagas Kadosh y me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de lo que he hecho. Si usted en este momento recuerda algún pecado desagradable que haya cometido, menciónelo en este momento. Toda Rabá Yahuwah, que eres grande, lleno de rajamín, y que derramas tu favor inmerecido sobre tu pueblo, sobre tu nación apartada, y que has redimido a tu pueblo de entre las naciones y nos estás llevando a tu monte Kadosh, a tu monte Sión, en donde seremos en algún día, en algún momento, reunidos todos de entre toda la tierra. Abba Yahuwah, toda Rabá, recibo tu perdón, recibo ser limpio en este momento, recibo de ti la purificación que la Ruach HaKadosh trae a mi vida. Que tu unción rompa todo yugo en mi vida de pecado, todo yugo de maldición, todo yugo de idolatría, de cosas desagradables que no te gustan a ti, Abba Yahuwah. Abba Yahuwah, yo recibo tu perdón en este momento y me siento libre para exaltarte a ti, darte Kabod y Tiferet. Te lo pido en el Shem Kadosh de Yahushua HaMashiach y por el poder sobrenatural de la Ruach HaKadosh. Amén, amén. Baruch haba Beshem Yahuwah, toda Rabá, por haberme acompañado en esta enseñanza y comprender que Yahuwah abra su entendimiento en su corazón para continuar en este halajá, en este camino hacia la búsqueda de nuestro Abba Yahuwah. Yahuwah le bendiga. Shalom, shalom.